Profe, ahora sí. Ya. Sí, la otra vez yo comparé eso y por algún motivo no se veía igual, como que la grabación de un estudiante es menos clara que la mía y no se ve tampoco con las mismas proporciones. Es algo raro que hace el Teams. Ah, no, yo no quería eso. Quería ir a dónde está este ejemplo. Acá, una tienda de helados. Aprovechando el calor que hace hoy, vamos a hacer un ejemplo de una tienda de helados. Ya. ¿De qué se trata? Esto obviamente vamos a modelarlo así pues, y es un sistema bastante simple, ¿cierto? Pero que igual tiene un poquito de varios elementos que ya vimos en la clase pasada y algunos nuevos. Eh, Vamos también a ver un poco, a explorar un poco más los resultados, ¿cierto? Las salidas que existen y todas esas cosas, ¿cierto? Para que nos vayamos ubicando. Vamos a ocupar en realidad como todo lo básico, el create, los procesos y el dispose, y también después vamos a agregar tiempos de traslado entre estaciones, que también eso en varios casos es importante. Y de ahí en adelante yo creo que nos queda básicamente ver como un elemento básico más solamente, que sería las bifurcaciones, que son las decisiones, ¿ya? Que eso también tiene su propia lógica, pero como van a ver tampoco es tan complicado de hacer. ¿De qué se trata esto? Obviamente una pequeña tienda de helados que vende, ¿cierto? Los típicos barquillos. En este caso, ¿cierto? Ahí los clientes llegan y esperan en una cola, si es que obviamente no pueden pasar directamente la atención, hasta ser atendidos por uno de los dos dependientes, ¿ya? Dos personas entregan helados. Eso es una cosa que obviamente íbamos a tener que modelar dentro del sistema. Los dependientes reciben y preparan el pedido y se lo entregan al cliente, quien se dirige al cajero para pagar. Primero entregan el helado y después van al cliente, ¿cierto? Esto obviamente no es Chile. Después de pagar, los clientes se van de la tienda, ¿cierto? Y obviamente aquí hay que hacer primero un pequeño diagrama para entender, ¿cierto?, cuáles son las etapas, ¿cierto? Que en realidad es bien sencillo. Primero la llegada del cliente. Recuerden que en la llegada, ¿cierto? Puntualmente, a mí lo que me interesa modelar o lo mínimo, ¿cierto?, que necesito para modelar es eh, el tiempo de llegada, ¿cierto? Que en el fondo se va a modelar la llegada de los clientes, ¿cierto? A través del tiempo, de cuál es la frecuencia con que yo espero ciertos clientes. Así que ese dato eh, tiene que ser parte, digamos, de la información que me das. Necesariamente, de alguna manera, tengo que conocer el tiempo de, o sea, o por lo menos la tasa de arribo, ¿cierto? De alguna manera. Después, ¿cierto? La primera estación, en este caso, es en sí el donde preparan el helado, ¿cierto? Ahí es donde aparecen estos dependientes, ¿cierto? Que me decían que habían dos de ellos, eh, digamos, disponibles. Y eso, ¿cierto? También un poco lo vimos en ese mini ejemplo que vimos en la clase anterior, que en el fondo es el recurso que tengo ahí, ¿cierto? ¿Por qué actúa como recurso? Porque, ¿cierto? Cuando yo paso a ser atendido y cuando voy a solicitar el helado, ¿cierto? La persona, este dependiente, uno de los dos, cualquiera de los dos, ¿cierto? Yo lo tengo que, en el fondo, se dedica a mí, ¿cierto? Yo lo ocupo. No puede, ¿cierto?, atender a otra persona mientras me está atendiendo a mí. Entonces, por eso, ¿cierto? Esos dependientes pasan a ser un recurso para efectos de este modelo. Eh, y hay dos, ¿cierto? Eso es lo importante también que hay que modelar. De ahí, ¿cierto? Las personas pasan a pagar el helado, donde hay obviamente otro recurso, que es un cajero. ¿Y por qué, digamos, tiene que considerarse recurso? Bueno, vamos a ver, de hecho podemos también incluso hacer el modelamiento errado para que vean el efecto, pero al modelarlo con recursos, ¿cierto? Yo evito que haya atención en paralelo, que obviamente no es correcto, ¿cierto? Si paso por ejemplo, entre los dependientes, que son dos, pueden atender a dos clientes a la vez, ¿cierto? No podría este servidor tener a tres atenciones al mismo tiempo, no corresponde, porque en el fondo, ¿cierto? Son dos personas atendiendo. Lo mismo que el cajero.
puede atender, ¿cierto?, una persona a la vez pagando y no puede, ¿cierto?, haber dos clientes al mismo tiempo, ¿cierto?, en el, digamos, en la caja pagando. Entonces, eso obviamente, para que ese comportamiento se dé, es necesario considerar la existencia de recursos. Y ahí un poco más adelante les explico cuál es la diferencia, digamos, de comportamiento. Y de hecho se nota al hacer el modelo, esa diferencia de comportamiento. Y una vez que pagan, salen del sistema. ¿Qué información necesito? Primero, la llegada de los clientes, como les decía. En este caso, digamos, modelada a través, modelada, ¿cierto?, a través de una distribución exponencial. ¿Por qué la exponencial? Recuerden que la exponencial, ¿cierto?, lo que representa normalmente, ¿cierto?, por lo cual es también bien usada, es en el fondo la llegada aleatoria de algo, ¿cierto? Cuando ustedes quieren representar algo que efectivamente en la realidad es aleatorio, como la llegada de clientes a una tienda, la exponencial es como una buena distribución para eso. Funciona, representa muy bien en el fondo de la situación. Y en este caso, el tiempo medio entre llegada es de 0.5 minutos, o bien, ¿cierto?, digamos cada 30 segundos. En promedio entra un cliente, ¿cierto?, a pedir helado. Vamos a ver que obviamente ese en promedio, lógicamente, puede tener mucha variabilidad dependiendo del momento del día y qué sé yo. La parte de elección del helado, de donde están los dependientes, ¿cierto? Aquí también nos faltan los tiempos de atención y en este caso, ¿cierto?, se puede representar con un modelo de probabilidad triangular, que ya, ¿cierto?, les mencioné en la clase pasada de qué se trataba. La triangular en el fondo, como función de distribución de probabilidad, ¿cierto?, su forma es literalmente un triángulo, así como existe la campana de Gauss, ¿cierto?, para la distribución normal, esta otra, su forma es un triángulo, ¿ok? Y se usa harto en simulación porque representa en el fondo, o puede representar, digamos, situaciones donde yo conozco básicamente solamente los datos que están ahí. ¿Cuál es el mínimo de tiempo? ¿Cuál es el máximo de tiempo que me podría demorar? ¿Y cuál es el promedio de tiempo? ¿Ya? O sea, no, claro, sí es promedio o moda, en realidad. En este caso las dos cosas por ser triangular. Y aquí, claro, se mueve 0,4 es lo menos que se puede demorar, 1,5 es lo máximo y como moda 0,9 minutos. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre moda y media? Por si acaso. La media es el promedio y la Sí, moda es el dato que más se repite exacto. y Y tiene no mayor necesariamente frecuencia. son iguales. Así es. Solamente en las distribuciones simétricas son iguales. En las que no son simétricas, como esta, que no tiene por qué serlo, no necesariamente es igual. Eh, Así que eso también pónganle ojo, porque en realidad hay, digamos, dependiendo del ejercicio, la situación, ¿cierto? A veces se habla de la moda o a veces se habla de la media, entonces hay que tener claro, obviamente, la diferencia para no equivocarse ahí en meter mal los parámetros. Lo otro, el cajero, también obviamente se demora su tiempo. En este caso, también es una triangular de 0,3, 0,4 y 0,6 minutos, ¿cierto? 0,3 como mínimo, 0,4 como moda y 0,6 como máximo. Y finalmente hay un tiempo de desplazamiento entre cada proceso de 15 segundos, ¿cierto? Entre la llegada del cliente a la elección del helado, podemos considerar ahí que se demora 15 segundos en entrar o por lo menos en llegar a la cola. Después, saliendo de la elección del helado, caminar hasta el cajero, 15 segundos más, y después, ¿cierto? Podemos considerar incluso 15 segundos de salida del, hacia la, digamos, entre la caja, ¿cierto? Y la salida del cliente, considerar también los 15 segundos. Y ya con este, digamos, con este pequeño modelo y parámetro, ¿cierto? Ya podemos obviamente ir a aplicar en sí en el arena. Ya, arena. Aquí, ¿cierto? Básicamente la estructura de esto era que en esta área central, ¿cierto? Es donde yo dibujo mi modelo. Acá al lado, ¿cierto? Tengo los elementos que puedo ocupar para hacer este modelo, ¿cierto? Aquí en el lado derecho. Y abajito, ¿cierto? Una ventana que en el fondo va a ir variando según lo que yo tenga pinchado, que me va a ir mostrando, ¿cierto? La información de acuerdo a lo que yo tengo seleccionado, que ahí vamos a ir viendo, ¿cierto? También qué nos sirve. Entonces,
Para dibujar, en primer lugar, ¿cierto? Aquí podríamos, de hecho, dibujar inmediatamente todo esto. La llegada, los procesos y la salida. Después nos vamos a ir a cambiar parámetros, ¿cierto? Pero inicialmente tenemos que considerar cada uno de estos elementos en la existencia de estos elementos. Después, digamos, configuramos efectivamente sus tiempos. La llegada de clientes, ¿cierto? Son los creates, que ya habíamos visto, ¿cierto? Aquí. ¿Dónde está? Ahí, ¿cierto? Los creates son los que generan clientes para mi sistema. Eso llega a un primer proceso, ¿cierto? Que va a ser el mesón. Después va a llegar un segundo proceso, que es, ¿cierto? La caja. Y de ahí después de la caja, ¿cierto? Se van a ir del sistema. Esas son las cosas que necesito. Dispose, recuerden, es en el fondo la salida. O el dispose en realidad, ¿cierto? Es un elemento que en la simulación tiene el propósito de eliminar del sistema la entidad, ¿cierto? Que venía aquí fluyendo, que en mi caso, ¿cierto? Es el cliente, para que ahí contabilice, obviamente, estadísticas de ese cliente. Creates, obviamente es lo contrario, el que lo crea. Me faltan aquí las conexiones, ¿ok? Porque, obviamente, a veces automáticamente los pone. Por ejemplo, mire, fíjense en esto. Si hago esto, create y dispose, si voy agregando cosas inmediatamente, o sea, sin pinchar nada entre medio, las conexiones se hacen automáticas. Pero si no, si por ejemplo, como hice yo, pinché cosas, moví o algo así, no se pierde la conexión automática. Se puede hacer la conexión, obviamente, si es solamente para que se fijen en ese detalle, ¿cierto? Que si uno arrastra así en secuencia, secuencia, secuencia de cosas, se va a ir conectando solo. Ahora lo necesito conectar, ¿cierto? Con el connect, que es esa cosita, ¿cierto? Que está allá arriba, como un poco al lado del zoom, que es como, a ver si, déjenme, si se puede agrandar un poco. No sé, ahí. ¿Cierto? Esa figura es el connect, que es como una serpiente media cuadrada. Pinchando ese, ¿cierto? Fíjense que aquí me cambia el mouse, el cursor a una cruz, porque me deja seleccionar, ¿cierto? Entradas y salidas. Lo malo, ¿cierto? Es que hay que ir pinchando cada vez que necesite conectar algo, hay que volverlo a pinchar y ahí, ¿cierto? Hago las conexiones. A diferencia, ¿cierto? De un diagrama de flujo, ¿cierto? Cuando yo hago un diagrama de flujo común y corriente y pongo dirección a las cosas, ¿cierto? Yo tengo que seleccionar, ¿cierto? Cuál es el origen y el destino y poner la flecha en ese sentido. En este caso no es necesario preocuparme del sentido de la flecha, porque en todos los objetos hay entradas y salidas separadas. Las entradas son cuadrados, ahí no sé si se alcanza a distinguir, ¿cierto? Y las salidas son triángulos. Entonces, ¿cierto? No pueden conectar una salida a otra salida, no los va a dejar. O les va a marcar un error. Y lógicamente también entradas con entradas tampoco. Entonces, en este caso, ¿cierto? El solo conectar los puntos ya entiende que es una salida y que es una entrada. Lo otro, el enunciado decía, ¿cierto? Que vamos a considerar 15 segundos de traslado entre los procesos. Aquí no está considerado así porque estas conexiones no tienen tiempo, ¿de acuerdo? Son automáticas, entre comillas. Cuando animemos, vamos a ver aquí como que las personas se mueven, pero para efectos de estadística del sistema, en realidad ese movimiento fue automático, solamente lo mueve, digamos, para que uno lo aprecie como animación, pero en realidad no está demorándose los 15 segundos que debe. Eso lo vamos a agregar, ¿cierto?, en otra parte. Y ya, lo tenemos conectado y tenemos que ir a ver, ¿cierto?, los parámetros de cada cosa. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? ¿Todo claro? Bueno. El create primero, ¿cierto? ¿Qué nos dice el ejemplo, ¿cierto? La llegada de los clientes de los que no hablas es que debe ser modelada con modelo de probabilidad exponencial con un tiempo medio de 0,5 minutos.
doble clic al create, ¿cierto? Y lo que me aparece es la ventanita con los parámetros. Aquí se las voy a ampliar un poco para veamos, ¿cierto? Para mencionarles en realidad. Esa es la ventanita, ¿cierto? De los parámetros. El nombre arriba, que nosotros se lo vamos a cambiar, vamos a llamarlo cliente, para que obviamente el sistema o después los reportes y todas las cosas nos salgan con un texto, ¿cierto? Que obviamente sea más fácil de entender. Al lado, ¿cierto? Tipo de entidad, eso, ¿cierto? También lo tenemos que, lo podemos, perdón, el create, el nombre es en realidad, en este caso le vamos a poner, no sé, entrada, porque es el nombre del create, no es el nombre de la entidad, disculpen, ¿cierto? Para reconocer que en el fondo es la entrada al sistema. Pueden, lógicamente, poner cualquier otra clase de nombre y simplemente va a ser es una referencia para la simulación de texto, no tiene ninguna influencia real en cómo opera, solamente para que uno reconozca, digamos, qué cosa se trata. En el tipo de entidad, ahí sí es que donde tenemos que indicar cliente, ya con ese nombre. Y obviamente eso nos va a crear la entidad cliente para que después todas las estadísticas y cosas se reconozcan con ese nombre. Toda la sección del medio, ¿cierto? Es la que tiene que ver con los tiempos de arribo, ¿cierto? Que a mí me dijeron exponencial de 0,5 minutos. En este caso, fíjense, por defecto viene ya la exponencial, siempre lo considera por defecto porque es la que más se utiliza para los arribos. Valor 1, eso hay que cambiarlo, y unidades está en horas. Así es como un cliente cada hora, lo que aquí está configurado. Lógicamente, hay que pasarlo a minutos y también, ¿cierto?, con el parámetro que corresponde. Y abajo, ¿cierto?, los otros parámetros que esto tenía era cantidades por arribo, o sea, entidades por arribo, que aquí es una, ¿cierto?, en cada caso, y máximo de arribos infinitos, no hay para qué limitarlos, no hay ningún motivo particular, ¿cierto?, por el cual necesitemos limitar aquí la cantidad de clientes. Y la primera creación, ¿cierto? Aquí a los 0 minutos o en general, o sea, eso quiere decir que desde el primer momento apenas empiece a funcionar el sistema ya puede crear, que no tiene limitaciones en ese sentido. Eso es solamente lo que dice. Ahora vamos a ingresar eso. Entonces, create 1 ya no se llama así, vamos a llamarle entrada. Tipo de entidad. Aquí al pincharlo, ¿cierto? Hay como dos posibilidades. Por una parte, ustedes podrían aquí extender esto y elegir la entidad de una lista de entidades, pero para eso tendrían que haberla creado antes, que ya vamos a ir a esa parte, ¿ok? Si no, aquí al pinchar y cuando se pone así azul, ¿cierto? Ustedes pueden cambiar el nombre, por ejemplo, decir cliente. Y aquí, por el hecho de haberlo tipeado en esta ventanita, para Arena, ¿cierto? Ustedes van a haber creado una entidad que se llama cliente, ¿de acuerdo? Basta hacer esto para que en el fondo el Arena lo entienda como una definición, ¿cierto? De una entidad. Abajo, tiempo entre arribos, ¿cierto? Y los otros que necesito, sí, era random exponencial, pero es de 0,5 minutos, ¿ya? Ahí sí queda como debo. Y esto de abajo no hay para qué cambiarlo. Son, ¿cierto? Una entidad por arriba, son infinitas y puede crear desde cero. ¿Ya? Voy a pinchar aquí. Ahí. De nuevo, ¿cierto? Ahí se ve mejor, ¿cierto? Entrada, cliente y random expo de 0,5 minutos. Y ahí queda, ¿cierto? La ventana como efectivamente la necesito. Ok. Y ahí, ¿cierto? Cambió a entrada. ¿Dudas de eso? ¿Todo No, bien? pero Ya. El proceso. Ahora, ¿cierto? Vamos a doble clic al proceso, ¿cierto? Y nos aparece esta ventanita. A ver, vamos a agrandarla también para, antes de ir a modificar, ¿cierto? Las distintas cosas que tiene, ¿cierto? Ver cómo aparece por defecto. Arriba, ¿cierto? Viene proceso 1.
que en este caso, ¿cierto? También le vamos a cambiar los nombres para darle los nombres, ¿cierto? Según las estaciones y las funciones que cumplen las estaciones. Al lado, ¿cierto? Tipo estándar, eso queda así. Pero recuerden que el tema, ¿cierto? De estándar era estándar o submodelo. Cuando hay submodelo, ¿cierto? En el fondo es porque yo voy a, digamos, representar todo un subproceso más complejo aquí, que obviamente hay que ingresarlo en otra parte. Pero en este caso, estándar, la lógica, por defecto viene delay solamente. Que recuerden que delay es en el fondo solo una demora. Pero en este caso, ¿cierto? No es así. Hay dos dependientes. ¿Cuál es la importancia de eso? Que si yo coloco solo delay, ¿cierto? La función de este proceso sería solamente demorar a los clientes, ¿ya? Pero esa demora no tiene nada que ver con la capacidad del proceso. O sea, en el fondo, una demora pura implica una capacidad infinita. Y no es así, ¿cierto? No puede ser así. Si solamente yo les diera, por ejemplo, el tiempo de atención que me indicaron y toda la historia, en realidad podrían pasar 3 clientes en paralelo, 4 clientes en paralelo y no se va a hacer problema. Y de hecho, o sea, si nos fijamos, ese es otro detalle, fíjense. Así como está ahora, voy a cancelar, fíjense que aquí no aparece la barrita de la cola, que parece que vimos, ¿cierto? La clase pasada que sí aparecía en un momento, ¿ya? Aquí no aparece, precisamente por lo que les digo, porque en el fondo está considerando que hay capacidad infinita y por lo tanto, como capacidad infinita, ¿cierto? No necesita hacer cola, porque todos pueden pasar directamente. ¿Qué más? A ver, veamos acá la figura. Por eso, bueno, cuando está con solo delay, ¿cierto? No hace, como les digo, no considera la necesidad de una existencia de una cola porque tiene capacidad infinita. Y acá abajo, ¿cierto? Viene todos los otros datos que tienen que ver con el tiempo de proceso. Entonces, vamos a ir a arena. Proceso 1 ya no lo vamos a llamar así. Le podemos llamar, no sé, mesón, como el mesón de atención. Estándar, ¿cierto? Acción. Y aquí vienen las otras opciones. Recuerden que estas sí las habíamos visto. Está la delay, que era la demora pura, ¿cierto? La otra es sysDelay, que es capturar y demorar. Lo otro es sysDelay release, que es capturar, demorar y soltar, que esa sí es la que necesitamos ocupar. Y la otra es delay y release solamente, ¿ya? Que es obviamente demorar y soltar. Lo que se captura y suelta, ¿cierto? Es en realidad los recursos que aquí hayan de por medio. Cada vez si yo selecciono alguna de estas 3 opciones, de las 3 últimas, me aparece aquí la ventanita para seleccionar los recursos, ¿ya? Que ahora todavía tenemos que definir, pero ¿cierto? En este caso sí existen esos recursos, porque son los dependientes, ¿cierto? Porque ellos son los que regulan en el fondo la posibilidad de atención. Yo no tengo capacidad de atender a todos simultáneamente, depende de que uno de ellos dos esté desocupado en un momento dado. Entonces, es sys delete release, porque de esa manera, ¿cierto? Va a capturar a uno de los dos dependientes, de los que sirven helado, va a demorarse en ese momento, ¿cierto? Va a aplicar el tiempo, ¿cierto? De proceso que hay que indicarlo obviamente como parámetro, y después de eso, ¿cierto? Va a soltar al dependiente para que atienda a otra persona. Eso es lo que individualmente cada cliente va a hacer, ¿cierto? Capturar al dependiente que le sirva y después soltarlo. Esa es la lógica que se usa normalmente. Recursos, abajo, está la lista de recursos que va a capturar, ¿cierto? Lo que aquí en el fondo estoy capturando. Pero, digamos, ahora está vacía, pero aquí viene por defecto, así que hay que añadir con el add. Y aquí aparece esta otra ventanita, que también ahí vamos a ir a mostrar al otro lado. Recursos. ¿Cierto? Esa es la ventanita de recursos que tiene, en realidad es como bien simple. En primer lugar, ¿cierto? Aparece arriba si es qué tipo es, si un recurso, un conjunto, que en este caso ciertos recursos, porque es individual. El nombre del recurso, aquí también, ¿cierto? Esta lista ustedes la podrían extender y si definieron el recurso antes, ¿cierto? Lo pueden ahí simplemente seleccionar
Si no lo han definido antes, aquí pueden ir, ¿cierto?, a crearlo. Seleccionando esto, ¿cierto?, se pone azul y al escribir el nombre de ese recurso, así se va a crear. Y esta otra parte, ¿cierto?, unidades para capturar y soltar. Recuerden que lo que configuraba era que cuando entre un cliente, ¿cuántas unidades de este recurso necesita usar? En este caso, ¿cierto?, es 1, porque yo necesito solamente una persona que me atienda para que sirva el helado. Si pudiera, si por algún motivo, por ejemplo, se necesitaran 2, ahí obviamente debería colocar un 2. Independiente de que hayan 2 dependientes, ¿cierto?, 2 personas atendiendo. Aquí en realidad el número que va es 1, porque es una persona la que necesita cada cliente para que ser atendida y no más. Así que vamos a bajar esto. Recurso, eso está bien. El nombre del recurso, en este caso le vamos a poner dependiente, tal cual como está en el enunciado. ¿Ya? Dependiente. Y unidades a capturar o soltar, 1. Está bien. Ok. Y ahora viene, ¿cierto?, la otra parte, que es en el fondo la distribución del tiempo, la parte de acá abajo. Triangular sí, pero en minutos, ¿cierto? Este otro, ¿cierto?, no lo modificamos. Y mínimo, la moda y el máximo, ¿cierto?, según lo que nos dice la PPT. 0,4, 0,9 y 1,5. Entonces es aquí 0,4, aquí es 0,9 y ahí 1,5. Y ahí tengo, ¿cierto?, la ventanita completamente configurada, cómo funciona ese primer servidor. Aquí se las voy a agrandar para que la vean. Ahí, ¿cierto? El proceso se llama mesón, de lógica, captura, demora y suelta. ¿Qué cosa? Un recurso que se llama dependiente. Captura, cada cliente captura solo uno a la vez. Y en términos de tiempo, obedece a una función triangular que en minutos se demora 0,4 como mínimo, 1,5 como máximo y 0,9 como más probable. Esa es la configuración del primer servidor. ¿Dudas? Y ahí cambia a mesón. ¿Ninguna duda? Ya. No, profe. Fíjense que ahora, por el hecho de que cambiamos, ¿cierto?, la lógica al sysDelay release, ahora arriba apareció la barrita de la cola. Porque ahora, ¿cierto?, el mesón tiene capacidad limitada, cosa que no tenía. Entonces, por eso aparece. Y fíjense, como el proceso 2, la caja, todavía no le hemos hecho eso, por defecto todavía está considerando, ¿cierto?, que tiene capacidad infinita, que está solamente con un delay. Y por eso aquí, ¿cierto?, no aparece cola. Y este ya la tiene. Proceso 2, doble clic. Es la misma ventana, lógicamente, todos los procesos, una vez cuando los abren, les va a presentar la misma ventana, ¿cierto?, por defecto, así que esa no se las voy a ampliar, sino la vamos a ir ahí trabajando inmediatamente. Como nombre, bueno, caja, en la caja, ¿cierto? Ahí también tiene la lógica de capturar, demorar y soltar, pero en este caso, el recurso lo vamos a llamar cajero. También uno a la vez, ¿cierto? Ok. Tiempos son los que nos dice acá, 0,3, 0,4 y 0,6. 0,3, 0,3, 0,4 y 0,6. Y acá arriba, ¿cierto?, en minutos. Triangular en minutos, 0,3, 0,4, 0,6. Arriba utiliza como recurso un cajero y captura uno a la vez. Y es, ¿cierto?, la lógica de capturar, demorar y soltar la caja. Ok. Ahí apareció, ¿cierto?, la cola de la caja. Otra cosa que se me olvidó mencionarles. Aquí, ¿cierto?, cuando hicimos la configuración del recurso, lo que pusimos, ¿cierto?, era que digamos, servidor, ¿cierto?, captura, digamos, un dependiente a la vez. Pero son dos dependientes que existen en el sistema, ¿ya? Eso en realidad tenemos que ir a modificarlo en otro lado, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ok, ¿ya?
aquí nos indica, aquí solamente los servidores, ustedes indican cuánto captura, pero no más que eso. Vamos antes sí a modificar el dispose, ¿cierto? Que es la salida, que recuerden que un dispose no tiene parámetros, ¿cierto? Tiene solo nombre, así que le vamos a poner salida, para que ahí diga eso. Y eso es todo. Ya. El tema de los recursos. Aquí mismo, ¿cierto? En la parte de procesos básicos, si ustedes van bajando, primero, ¿cierto? Están como todas las figuritas que hacen alguna función. Esa, por ejemplo, Decide todavía no la hemos ocupado y la vamos a ocupar porque es la que permite hacer bifurcaciones, que de alguna manera, ¿cierto? Toma decisiones, ¿ya? Y acá abajo, si siguen bajando, empiezan a aparecer estas cositas, que son, ¿cierto? Como iconos de tablas como de Excel, ¿cierto? Tabla de atributos, entidades, colas, recursos, variables, programas, conjuntos y fotos, ¿ya? Vamos a ocupar alguna de ellas, no sé si no creo que alcancemos a ocuparlas todas, ¿cierto? Porque hay cosas que son más específicas, pero, por ejemplo, si pinchan aquí entidades, acá abajo, fíjense que les aparece una tablita que dice, ¿cierto? Cliente. ¿Por qué? Porque yo creé, ¿cierto? Mi entidad cliente, cuando hice el create, ¿cierto? En ese momento la creé y ahí es donde aparece. Aquí se los voy a agrandar para que lo vean por un detalle. Sobre todo esa primera parte. Eso es lo que hice. Entidades de procesos básicos, el tipo de entidad, cliente. Yo le di ese nombre, ¿cierto? La foto inicial, ¿de qué se trata eso? Dice Picture Report. Report obviamente es un reporte, ¿cierto? Es como un documento. ¿En qué importa eso? En la animación, ¿ya? Esto, si ustedes lo pinchan y lo extienden, Arena tiene como base, digamos, una serie de figuras, obviamente cosas súper simples, como personas, correos, disques de camiones por ahí, cosas por el estilo, para cuando uno anime, obviamente vea una figura un poco relacionada con lo que uno está animando. Así que en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, si uno selecciona aquí persona, ¿cierto? Cuando hagamos la animación, aquí va a aparecer una persona caminando, ¿cierto? Va a ir aquí avanzando distinta gente. Es solamente una cuestión gráfica, ¿ok? No tiene nada que ver en el análisis, no hace ninguna diferencia en general en cómo se comporta el modelo. Es solamente, ¿cierto? Para ver personas caminando aquí cuando haga la simulación. El otro que importa aquí, ¿cierto? Además de las entidades, ¿cierto? Es el de recursos. Este, ¿cierto? El que queríamos ver. Fíjense qué es lo que tiene. Si pinchan ahí recursos, les aparece esta tablita. ¿Qué cosa aparece? Los dos recursos que yo he creado, ¿cierto? Yo hice primero mis dependientes, ¿cierto? Y después creé los cajeros. Entonces, si ustedes en el sistema, en la medida que van agregando elementos, ¿cierto? Y van creando, ¿cierto? Digamos, recursos en las distintas ventanas que los permiten, aquí, ¿cierto? Va a ir simplemente la lista agrandándose. Por defecto, siempre los va a crear de esta manera que está parametrizado aquí, ya que son varias cosas. Hay aquí varias cuestiones que no vamos a ocupar, ¿ok? Pero por lo menos lo básico son como las primeras tres columnas, ¿de acuerdo? El primero es el nombre. Aquí, ¿cierto? Los nombres los definimos en las otras cajitas cuando nosotros hicimos el ingreso, pero si ustedes quisieran antes agregar recursos o ahora, por ejemplo, que hay nuevos recursos, fíjense que abajo dice doble clic para añadir una nueva fila. Si hacen eso, sí, con doble clic pueden ir en esta tabla directamente creando los recursos. Y después cuando vayan a otras ventanas, si hacen la lista desplegable, ahí lo van a ver que está disponible. ¿Ya? Se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Ir a crear acá primero o bien eh, crearlos directamente en las otras cajitas. Deben tener cuidado, ¿ok? Con tipear bien los nombres, ¿ya? Ha pasado, por ejemplo, me ha pasado que en otros años, no sé, pues, ustedes crearon aquí, por ejemplo, el listado de recursos y uno se llamaba, por ejemplo, cajero, perfecto. Y resulta que después van a la ventana donde se ocupa y en vez, por ejemplo, de hacer la lista desplegable, ¿cierto? Para seleccionar cajero y utilizarlo, ustedes tipean directamente, por ejemplo, cajeros, pensando, ¿cierto?, que era el recurso. Pero cajeros para el sistema no es lo mismo que cajero.
son palabras distintas y los interpreta como recursos distintos. A mí me pasó, ¿cierto?, ver varios trabajos con problemas porque por no usar la lista desplegable para seleccionar el recurso, ¿cierto?, por tipearlo pensando que lo habían tipeado igual, ¿cierto?, terminaron creando dos recursos paralelos que obviamente no se comportaban como debía ser, po. Entonces, ahí ojo con eso, ¿cierto?, cuando vayan a agregar recursos en el fondo porque se podrían equivocar por una cuestión de tipeo. Por defecto también aquí lo crea siempre con capacidad fija. ¿Qué quiere decir eso? Que durante todo el tiempo de simulación, la capacidad, digamos, de este recurso no va a cambiar. Se va a mantener constante. Por ejemplo, no sé, simulan 10 horas, bueno, por 10 horas va a ser la cantidad que ustedes indiquen aquí. La otra opción, que sí vamos a ocupar un poco más adelante, es hacerlo por programa, ya que si ustedes aquí extienden, aparece Schedule como opción. Ahí la próxima clase ya que creo que lo vamos a estar ocupando. Hacerlo por programa lo que les permite es que tengan cambios de capacidad de recursos durante el día, ¿ya? Eso pasa, ¿cierto? Porque es muy normal, por ejemplo, una heladería, ¿cierto? Es súper poco probable que, por ejemplo, a primera hora de la mañana ustedes, ¿cierto?, tengan mucha venta de helado. Lo más probable, ¿cierto?, es que en el fondo más tarde, ¿cierto?, a medida que avance el día, les vaya llegando más gente y por lo tanto, ¿cierto?, esa programación de esa capacidad variable durante el día se refleja aquí diciendo que esto es un programa. Y después acá en la parte donde dice capacidad, en realidad me pregunta qué programa es. Ahí yo tengo que indicarle cómo se llama el programa que me regula, ¿cierto?, esa capacidad. De ahí vamos a ver cómo se hace esto. Esas programas son tablitas, simplemente una tabla que indica por cuántas horas, cuánta capacidad. Nada más que eso, son como dos columnas. Y aquí, en este caso, ¿cierto? Si está con capacidad fija, lo que me pregunta es cuánto es esa capacidad fija. Y lo que necesitamos modificar es que el dependiente, hay dos en realidad. Y eso es lo que hay que hacer acá. Abajito, ese, tipeo 2 y listo. Por mostrarle, ¿cierto?, lo otro, capacidad fija, dice basado en un programa. Si hacen eso, se fijan, ahí se puso amarillo porque me está preguntando cuál es el programa, que obviamente yo no lo he definido. Así que ahí lo dejamos en capacidad fija. Ya vamos a llegar, ¿cierto?, a ejemplos donde sí vamos a ocupar eso. Y ahí nos queda, ¿cierto?, con 2 de capacidad el dependiente. ¿Y qué más? Ya, del modelo sí, creo que tenemos todo, salvo el tema, ¿cierto?, de los 15 segundos de traslado, que tenemos obviamente que incluirlo ya, pero por el momento, ¿cierto?, lo vamos a trabajar así y después, ¿cierto?, vamos a agregar. Por tiempo también yo creo que la próxima clase vamos a ver el tema de los traslados, porque hay que ir a otra parte y es una configuración un poco más, poco amable, entre comillas, ¿ya? ¿Dudas de esto? Profe, Dime. no entendí por qué puse la capacidad 2. Porque en el enunciado, ¿cierto?, te dicen que en el mesón donde se preparan los helados son dos personas atendiendo. Ah, ya vale. Ya. Ya, profe. Ahí está, ¿cierto?, el sistema. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que configurar? La corrida en sí, ¿ya? Y eso es acá arriba, ¿cierto? En todos estos menús que aparecen arriba, hay uno que es Run. Y dentro de Run, ¿cierto?, está la opción Setup. El Setup abre esto. Que ahí se los voy a agrandar acá para que veamos de qué se trata cada uno. Que estos también se los comenté, ¿cierto?, en la clase anterior. Prefiero repasar un poco esto, ¿cierto?, para que después no tengan complicaciones. Eso en el fondo los parámetros que me aparecen en esa ventanita. Arriba obviamente hay varias pestañas, pero de todas esas pestañas en particular, ¿cierto?, nosotros no nos importa esta, la que está en Replication Parameters, acá arriba. Lo primero que pregunta es cuántas réplicas voy a hacer, ¿cierto? Eso lo explicábamos la clase anterior, que en el fondo, ¿cierto?, cada réplica es en sí
como le dijera, un experimento estadístico, ¿ya? Yo, en el fondo, ¿cierto? La simulación, como lo que estudia, ¿cierto? Básicamente es el comportamiento en términos de dinámica, ¿cierto? Cuando yo hago solamente una corrida, en el fondo eso es un experimento, ¿ya? Una sola vez que pasó por todo el sistema, generando números aleatorios y cosas por el estilo. Nada más que eso. Y lógicamente, como muestra estadística, eso no significa nada. Por eso, ¿cierto? Si yo quiero realmente hacer algo representativo o estudiar efectivamente el comportamiento de un sistema, yo necesito hacer efectivamente varias réplicas. Después vamos a ver, ¿cierto? Cuando ya tengamos como un modelo, digamos, bien definido, ¿cierto? Podemos hacer correr 10, 20, 30 réplicas, ¿cierto? Para que nos dé ahí la información que necesitamos, que realmente es el comportamiento medio. Nos vamos a ocupar el término, ¿cierto? Esto de inicio de la fecha y tiempo, de la fecha, ¿cierto? Y el momento, porque eso es como para modelos en realidad que son como mucho más avanzados. En este caso no lo necesitamos. Tiempo de calentamiento, ¿cierto? El warm-up, ¿cierto? No necesitamos tampoco en este caso indicarlo, porque es normal, digamos, es una heladería, ¿cierto? Así que en el fondo está bien que parta, digamos, vacía, es normal que parta vacía, ¿cierto? No es como otros sistemas donde deberían partir con cliente o algo por el estilo. En este caso, ¿cierto? La normalidad es que parta vacía, así que no hay para qué hacer calentamiento, así que está bien definido con 0. Largo de la réplica, eso sí, por defecto viene infinito, pero lógicamente una heladería no funciona por infinito tiempo. Tenemos que darle ahí, ¿cierto?, alguna clase de limitación que podemos, por ejemplo, considerar 8 horas de simulación, ¿de acuerdo? Que puede ser obviamente solamente vamos arbitrariamente a definir un tiempo, ¿cierto?, de 8 horas. Y después, ¿cierto?, horas por día, 24, en este caso no lo vamos a cambiar. Y el tiempo base que dice abajo está en horas, pero eso, ¿cierto?, en realidad la única influencia que tiene es en qué unidad de medida uso para las estadísticas de que registre y que muestra al final. Entonces, por ejemplo, si quiero saber, no sé, tiempo promedio de espera y lo dejo ahí en horas, me va a mostrar el cálculo en horas. Si lo deseo en minutos, pues obviamente tengo que cambiar esto a minutos y eso es lo que vamos a hacer. De hecho, para este tipo de problema, por lo menos, trabajar los minutos es mejor. Vamos acá. Entonces, ¿qué cambiamos? Número de réplicas no, esto no. Tiempo de la réplica, el largo, 8 horas. Ahí sí, horas por día, 24 lo vamos a dejar y aquí lo cambiamos a minutos. Y ahí está, ¿cierto?, cómo efectivamente lo puedo correr. Aceptamos. Y estamos listos, en realidad, para hacer la corrida. ¿Dudas antes de hacerlo correr? ¿No? Ya. Entonces, vamos a correr. Aquí lo voy a poner en la animación más lenta posible. Recuerden que es animación esto solamente, ¿ya? La animación sirve para ver un poco el comportamiento, si es efectivamente como yo me espero que sea. Y si no, ¿cierto? Evidentemente lo puedo hacer correr más rápido. Si yo estoy seguro en el fondo del comportamiento que está adecuado, ¿cierto? No tengo para qué hacer la animación lenta ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que veo aquí, cierto? De partida, los numeritos que aparecen abajo, ¿cierto?, de cada una de estas unidades representan, dependiendo, ¿cierto?, de lo que es la unidad, distintas cosas. En el caso, ¿cierto?, de la entrada, ahí vemos, ¿cierto?, que hay un 60 y tanto, ya llegó a 70. Quiere decir que ha creado 70 clientes. En el fondo va contando la cantidad de clientes que ha creado. Después, en el mesón y en la caja, si se fijan, hay numeritos abajo que van tanto creciendo como bajando, ¿ya? Y se mueven de 0 para arriba. ¿Qué es lo que representan esos casos? Es en el fondo la cantidad de clientes que está en esa unidad en un momento dado. Y eso es la suma de, por una parte, los
clientes que están siendo atendidos. Recuerden, por ejemplo, en el mesón, ¿cierto? Hay 2 personas que pueden ser atendidas al mismo tiempo. Y además de eso, le suma la gente que está en la cola. Es el total de gente, ¿ya? Por eso, ¿cierto? A veces ese número es positivo, por ejemplo, pero no se ve nadie en la cola, que es la que está arriba, ¿cierto? Lo que yo veo acá arriba es la cola de gente que hay. Pero, por ejemplo, en este momento, no sé, había 6. Entonces, hay 2 que están siendo atendidos y 4 en la cola. Ahí fíjense que a veces va desapareciendo un poco la cola, pero aunque aquí esté vacío, acá arriba puede decir 1, o sea, acá abajo puede decir 1 o 2, porque son las personas que están siendo atendidas. Lo mismo con la caja, ¿cierto? Por ejemplo, 3, porque hay uno que está pagando y habían 2 que estaban en cola. Y la salida, ¿cierto? Lo que me indica es cuánta gente ha salido del sistema. En este caso, 160 por ahora, han entrado 180. La diferencia, obviamente, es la gente que todavía está en el sistema en alguna parte. Por ahí se están moviendo, ¿cierto? Están haciendo cola o están siendo atendidos. ¿Dudas de esto? Si no, vamos a hacerlo correr más rápido, lógicamente, para que lleguemos a los resultados que también, ¿cierto?, interesa. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Vamos a aquí acelerar la animación. Dime. Ah, y Yo otra cuando cosa, sí, quería mostrarle. Dime. el tema de las horas y después abajo le puso minutos, ¿Ya? también existe la posibilidad, en vez de poner, claro, horas, ponerle, no sé, 400, porque 8 por 6 son 48, los 480 minutos, o te lo Sí. prorratea de esta manera. No, igual se lo podrías haber indicado como en unidades de minutos. Sí, exactamente lo mismo. No, porque usted arriba le puso que eran horas y después abajo le puso minutos. Ah, ya, sí, pero es que el largo de la réplica es una cosa, y eso se lo puedo decir en cualquier unidad en el fondo, ¿ya? También le podría haber dicho 480 minutos. Y abajo, lo que el otro, cuando lo cambié de horas a minutos, en realidad ese control lo único que hace es controlar de qué manera me muestra la estadística. En base a qué unidad me muestra la estadística. Ya. Por ejemplo, de hecho ahora, no sé, una de las cosas buenas, cuando aquí no se nota mucho, ¿cierto? Pero acá abajo dice, van, no sé, pues, 363 minutos simulados, ¿ya? Me lo muestra en minutos porque en ese parámetro, ¿cierto? Que era yo cambié, ¿cierto? De hora a minutos, el tiempo base. Y aquí me lo está mostrando en minutos. Si lo hubiera dicho horas, aquí me estaría diciendo cuántas horas de simulación van. Ese tipo de cosas controla, pero el largo de la réplica, en realidad, lo único que controla es cuánto tiempo esto va a simular, ya sea minutos, horas, lo que sea, pero en el fondo es eso. Ya estamos aquí por terminar, nos faltan como 100 minutos, vamos a acelerar. Ya, ahí terminó. Me pregunta si quiero ver los resultados. Antes de ir a ver los resultados, un detalle. Fíjense, entraron 997 personas, salieron 990. Los otros 7 están ahí. Hay 2 en caja, uno siendo atendido y uno en cola. Por eso se ve el que está en cola. El de caja no se ve. Y en el mesón hay 5 personas, 2 están siendo atendidas, ¿cierto? Y la otra, ¿cierto? Está en el fondo, o sea, las otras 3, ¿cierto? Están en cola. Por eso, ¿cierto? Se ven ahí, ¿ya? Digamos, este modelo, así como lo tengo o como lo controlé en la finalización, ¿cierto? Yo no le controlé la finalización porque me vaciara el sistema ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Por eso quedó gente adentro. Uno puede hacer que el sistema se vacíe, eso no es problema, ¿de acuerdo? Pero obviamente no es de la forma que nosotros lo hicimos, porque yo le dije simplemente que a las 8 horas parara, ¿ya? Si es bueno o malo, en realidad depende de lo que ustedes quieran analizar. Porque en este caso, por ejemplo, si fuera una heladería y ustedes quieren ver el tiempo medio de espera o alguna cosa de esa naturaleza, en realidad que quede gente adentro es como insignificante. Hay otros sistemas donde hacer salir a la gente sí es súper importante y ahí obviamente deben parametrizar para que en el fondo el sistema pare una vez que la gente salga. Pero si es irrelevante, digamos, para el análisis, lo pueden dejar con gente adentro y no les genera cierto mayor efecto. Vayamos a ver los resultados.
aquí, lamentablemente, yo encuentro que en este caso, eh, como les dijera, Arena no es muy amable, digamos, a la forma de mostrar los resultados. Y de hecho también se pueden exportar, fíjense. Y dentro de las exportaciones, bueno, está PDF, coma, Excel y otras cosas. Pero incluso si lo bajan en Excel y cosas así, el formato yo lo encuentro harto tonto. O sea, es un poco más amable de trabajar, de no estar copiando y qué sé yo, pero no es la gran cosa, no está así como muy pensado amablemente, pero sí, bueno, algo les facilita, digamos, la información, pero básicamente les baja lo mismo que ustedes están viendo aquí, de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, un Excel que vaya a ser ordenadito, les entregue una tabla lista, lamentablemente eso no llega tanto. Em, Aquí obviamente reportes salen muchos, ¿ok? Si se fijan acá arriba, dice en esta parte 1 de 4. En este caso, este reporte que estoy viendo, que es el primero y el general, tiene 4 páginas, ¿ya? Y obviamente si ustedes van pinchando acá al lado, ¿cierto? Van a ir apareciendo otros reportes específicos. También van apareciendo, o sea, los largos de los reportes dependen de las réplicas que ustedes hayan hecho, ¿ya? Así que también tienen que fijarse en eso. Por ejemplo, en otras partes, en la cola, las entidades o cualquier cosa, si ustedes hacen más réplicas, también les va a generar un reporte por cada réplica. Entonces, al final, si ustedes corren hartas réplicas, también los reportes son súper largos. O sea, hay situaciones, no sé, pues yo me acuerdo que teníamos en las tareas, a veces los reportes eran de 60 páginas, con poca información en cada página, pero así es como Arena muestra los resultados. En el fondo se genera un montón de páginas, digamos, de resultados. Y eso es como lo que yo creo que les falta un poco madurar a este software, de mostrarlo un poco más amablemente. En este caso, leamos, bueno, se está acabando un poco el tiempo, pero veamos, por ejemplo, qué nos dice. Primero, ¿cierto? Aquí en general, ¿cuánta gente salió, ¿cierto? Number out, 990 clientes salieron del sistema. Eso en el fondo fueron atendidos en su totalidad. La otra, fíjense, es entidades. Me hace estadísticas sobre las entidades, ¿ya? Que muestra aquí, por ejemplo, mi entidades eran los clientes, ¿cierto? Entonces aquí me muestra distintas estadísticas sobre ellos. Por ejemplo, acá abajo, ¿cierto? Está lo mismo que recién habíamos visto, el número que salió, 990. Pero también me muestra cuántos entraron, 997, ¿cierto? Y ahí estaba la diferencia. El WIP es Work in Progress, ¿cierto? Es trabajo en proceso. ¿Y qué me muestra? Que cuánta gente, entre comillas, en un momento dado, estaba dentro del sistema, ¿ya? ¿Cuánto es como mi promedio, digamos, de gente en el sistema, ¿ok? Y eso es 10,57 en este caso. Y como máximo, ¿cierto? Llegó a tener 24 personas en el sistema en un momento dado. ¿Qué otra cosa aquí? Obviamente aquí después vamos a ir viendo poco a poco el total de cosas que van apareciendo. O sea, aquí un montón de información, lógicamente, de todos esos detalles los vamos a ir viendo qué significa EVA, NVA, ¿cierto? Todo tiene su definición. Tiempo de espera, por ejemplo, es una de las cosas que siempre interesa. En promedio, un cliente que entró, ¿cierto? Considerando todos estos 990 que salieron, en promedio ellos esperaron 3,7 minutos, digamos, en el sistema, en cualquiera de las colas, ¿ya? Em, y el que más esperó, digamos, mientras atravesó el sistema fue 10,18 minutos. Por ejemplo, cuando yo estoy, ¿cierto?, diseñando un sistema y una de mis medidas de desempeño es el tiempo de espera, una cosa que me podría mucho importar es eso, o sea, quién es el que más se demoró en salir. Y en este caso, o el que más tiempo pasó en cola. En ese caso, ¿cierto? 10,18 minutos una persona. Eso, por ejemplo, es una medida de desempeño que interesa bastante en general. Em, ¿Qué otra cosa aquí? El tiempo de transferencia. Esto en este caso, digamos, no hay transferencia de ahí. Vamos a ver qué cosa significan las transferencias y que también, obviamente, a veces nos aparecen estadísticas vacías, pero que depende de lo que en realidad significa cada una de ellas, ¿ok?
De ahí, de a poco, ¿cierto? Como les digo, vamos a ir buscando, dependiendo del problema y las preguntas específicas, dónde aquí están los datos que me interesan, ¿ya? La otra hoja, las colas. También me hace estadísticas sobre las colas, que en este caso habían dos, ¿cierto? Tenía la caja y el mesón. Fíjense que me dice con respecto al tiempo de espera y con respecto a la cantidad de gente esperando. Las dos cosas salen como resultado. En el tiempo de espera, ¿cierto? Obviamente me dice que en la caja, en promedio, la gente esperaba 0,3 minutos y en el mesón esperaban en promedio 3,44 minutos. En el mesón, la persona que más esperó fue 10,04 minutos y en la caja, la persona que más esperó fue 1,36 minutos. En cambio, en términos de números, en términos de personas, ¿cierto? Esperando, en la caja, en promedio, habían 0,62 personas esperando y en el mesón 7,13. Y el otro lado, ¿cierto? Máximo, en la caja llegaron a haber 4 personas esperando y en el mesón, ¿cierto? 21 personas esperando en algún momento. Y eso, bueno, estadísticas con respecto a la cola, ¿cierto? Que también a mí me interesan mucho. O sea, por ejemplo, el cantidad máxima de personas esperando en una cola específica puede ser súper importante, porque es un poco indicador en el fondo también de los, no sé, pues del grado de ocupación del sistema, de los posibles colapsos, ¿cierto? A veces eso en el fondo, ¿cierto? Se anticipa a través de los largos de las colas, ¿ok? Y última hoja de acá. Fíjense, tiene que ver con los recursos. ¿Qué recursos yo tenía? Cajero y dependiente, ¿cierto? Dos cosas. Aquí, ¿qué es lo que aparece? La utilización instantánea, el número ocupado, número programado, la utilización programada y el número capturado. ¿Qué significa cada cosa? La utilización instantánea, en el fondo, es es un porcentaje, como ven, ¿cierto? Es un número menor a 1 o máximo 1, ¿cierto? Porque lo que me muestra, ¿cierto? Es en promedio, ¿cierto? Del total de tiempo que estaba disponible, cuánto tiempo, ¿cierto? Estuvo en ese caso ocupado, ¿ya? Y eso obviamente dependiendo del problema, es bueno, digamos, que obviamente estén muy ocupados, ¿cierto? Pero también a veces estén demasiados ocupados puede provocar en realidad o estar avisando en el fondo problemas de colapso. Así que todo depende ahí en realidad de cómo, digamos, se comporta el resto del sistema. Siempre hay que andar ahí mirando un poco en el fondo el efecto sobre el resto de las cosas que hay presentes en el sistema. El número ocupado, por otra parte, es como la misma de la utilización instantánea, pero fíjense que está obviamente en términos de unidades de gente. Por ejemplo, dependiente 1,92 es porque son 2 dependientes, ¿cierto? En total. Y si habláramos en promedio, 1,92 de ellos está ocupado. Eso como lo que representa. El programado, un cajero programado todo el tiempo, dos dependientes programados todo el tiempo, porque es cierto, no teníamos cambios de horario. La utilización, replica los mismos números de arriba porque en el fondo lo tenemos con capacidad fija, ¿cierto? Entonces por eso esos números no se alteran, que en el fondo es qué porcentaje del tiempo yo los tenía, ¿cierto? Efectivamente ocupados. Y los números capturados, ¿cierto? Que cuántas veces sirvieron cajeros, 991 veces, dependiente 994. Y así, bueno, como les digo, hay otros reportes que tienen más números por ahí, por lo menos el overview es como lo básico que uno siempre va a mirar, pero ya tienen cierto un poco ahí la idea del comportamiento que tuvo la corrida que hicieron en particular. ¿Dudas? Sí, sí. Dime. Eso es aleatorio durante las 8 horas, ¿verdad? O sea, lo que te muestra es el resultado de las 8 horas, digamos, de haber simulado, pero es el resultado de una corrida. O sea, ese fue Claro, el comportamiento, ¿sí? ¿hay alguna forma de dar un peso específico a cierto horario? Por ejemplo, supongamos un mall, de las 6 ¿Ya? de la tarde en adelante, podemos asumir que está concentrado ahí la, ¿Ya? la, la entrada. ¿Ya? O sea, de ese horario para adelante, porque
Dentro del día en mall la mayoría de la gente está trabajando, entonces no puede acceder al servicio. ¿Ya? Eso ¿cómo se podría manejar? Y tú, por ejemplo, que quisieras que las estadísticas las tomaras solamente durante un periodo de tiempo. No, que dentro de cierto horario, cierto, tenga una probabilidad menor que en algún horario específico. Y si Pero, vamos a las 2 de la tarde a un mall, un día sí, lunes, martes, sí, miércoles en la semana, ujú, no va a ser lo mismo que un día sábado. claro, Y las 6 de la tarde, de las 6 de la tarde en ujú, adelante, un mall va a ya. ser igual distinto a inferior a las 6 de la tarde. No, claro, o O sea, los tú horarios puedes, de almuerzo, puede ser también que estén más concentrados. claro, no, o sea, tú puedes así decirle que recoja estadísticas en ciertos rangos horarios específicos o simular, de hecho, momentos específicos. O sea, tú, por ejemplo, puedes hacer partir el sistema antes para que se llene y toda la historia, pero es como el periodo de calentamiento, pues, y después tú en realidad deseas observar solamente el mall en ese periodo específico y puedes simular solamente ese rato. No tienes para qué simular el resto del día. Ok. Sí, Sí, hay varias formas en realidad de hacerlo, pero uno puede, de hecho, simular pedazos específicos de comportamiento, obviamente generando las condiciones antes de que ya el sistema esté comportándose como corresponde, ¿cierto?, al inicio del periodo que a ti te interesa estudiar, po. ¿Sí? Ya estamos pasados la sí. hora. Imagino tienen otra clase. Ya. Les voy a subir este archivo también ahí al portal. Y bueno, la próxima clase, ¿cierto? Vamos a, como les dijera, vamos a seguir, nos faltó un poquito, ¿cierto? Nos faltó modelar el tema aquí del tiempo. Y ahí vamos también a revisar algunos otros detalles. Y vamos después a seguir con otro ejemplo. ¿De acuerdo? Ya pues chicos, que estén bien.